Turning now to the book of the prophet Isaiah, Voy ahora al libro del chapter profeta 30. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No voy a enfocarme en el contexto del versículo, solamente diré que Judá era rebelde y se había apartado de Dios y había ignorado a Dios, le había desafiado, lo había echado a un lado, y el profeta Isaías y otros les habían predicado a las personas en vano. Así que leeré tres versículos, versículo 9, 10 y 11, y dice así: que este es rebelde, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Es la Reina Valera antigua. No queremos escuchar y no vamos a escuchar. Y entonces, ahí en el versículo 21 del capítulo 30, Dios a través de Isaías, el profeta que predicaba, Dios le habla a los individuos que sí quieren escuchar. Y dicen, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, caminad en él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Estas palabras son profundas, son interesantes y describen de una forma hermosa la forma en que Dios obra en corazones a través de los siglos. Entonces te invito a que estudies esto conmigo. Tus oídos escucharán la palabra detrás de ti. Y aquellos que van a escuchar, ¿qué estaban haciendo? Estaban escogiendo su camino por una ruta, y probablemente lo que se tiene en mente aquí es que el pueblo de Judá envía embajadores a Egipto para obtener ayuda en contra de sus enemigos, los asirios, a obtener ayuda de Egipto en vez de obedecer los mandamientos de Dios. Y ellos son representados avanzando en esa ruta, una caravana de embajadores que están avanzando a través del camino hacia Egipto. Y a medida que proceden, viene una voz de detrás de ellos, como si llamándoles a volver. Esa es la ilustración que tenemos aquí, en este versículo. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Oirán detrás de ti una palabra. Y esto nos dice que es algo que no buscaban. Ellos se habían apartado ya de Jerusalén, habían dejado a Isaías y a los otros predicadores, habían enviado a sus embajadores para obtener ayuda de una nación de donde no se supone que obtuvieran ayuda, y viene una voz de detrás de ellos para arrestarles y detenerles, para llamarles. Es una voz inesperada. Habían roto la política de los profetas y entonces estaban yendo a buscar esta otra forma de ayuda. Sin embargo, esta voz viene y esto representa cómo Dios obra con nosotros. Aquí estamos nosotros avanzando por el camino de la vida. Tenemos nuestras ambiciones e ideas, pensamientos. Nos hemos apartado de Dios, digamos, como individuos. No tenemos fe en Él. No buscamos nada de Él. Incluso tal vez le despreciamos, le desdeñamos. Y cuando Dios interviene para llamarnos a Él, es como una voz detrás de nosotros. Es algo completamente inesperado. No le estábamos buscando. Y aún así Él nos llama. Esta idea está aquí en esta ilustración de una voz detrás de nosotros, a nuestra espalda. Algo que no estábamos buscando, que no estábamos esperando. Y la salvación, el ser traídos de vuelta a la comunión con Dios y al buscar y encontrarle y conocer su poder y conocer esta transformación de vida que Él nos da, esto es algo que siempre es la iniciativa de Dios. Nunca es nuestra iniciativa. Si fuera nuestra iniciativa,
O más bien, si es nuestra iniciativa, tal vez es porque estamos buscando algo egoísta para nosotros, no buscamos lo que es correcto, no entendemos. Sin embargo, cuando verdaderamente va a haber una conversión a Dios, siempre es la iniciativa de Dios, no es nuestra, sino que es hechura suya y nos atribula. Y tenemos esto que penetra nuestro corazón, esta voz. Y entonces tenemos este versículo, la voz es clara, la voz da un argumento inteligente, un llamado a nosotros. Es una voz de salvación y de misericordia, y lo entendemos. Y hay personas que tienen una visión religiosa, y lo importante es preguntar, ¿es genuino o falso? Y es muy fácil ver cuál es la diferencia entre un deseo genuino por Dios, algo que Dios ha iniciado, y algo que es falso, y que es simplemente para agradarme a mí mismo y es en mi imaginación. Y hay que hacer unas cuantas preguntas. Alguien dice, estoy adorando a Dios, estoy buscando a Dios, estoy buscándole a Él, estoy sirviéndole a Él. Bueno, ¿hay algo verdadero en ello? ¿O simplemente es una cosa religiosa para agradarme a mí mismo? Y la primera prueba que hay que aplicar es la siguiente. ¿Esto tiene que ver con Dios? ¿Esto tiene que ver con agradarle a Él o es al respecto de agradarme a mí? Algo que yo quiera. Yo quiero ser sanado, a pesar de que quiero avanzar con mi vida como antes, y no es que yo quiera tener una relación con Dios, no. Quiero pasar un examen, y no muchas personas dependen de Dios para esto ahora, pero antes sí era así. Quiero algo de Él, quiero un esposo o esposa, un propósito en la vida, o una gran felicidad, o quiero orar a Dios porque quiero que mi soledad termine. Y algunas de estas cosas pueden ser cosas legítimas, necesidades legítimas, y Dios, si alguien es sincero, escuchará esa oración, pero en lo que respecta a desear tener a Dios y encontrarle, esto es lo importante, el preguntarnos si es que queremos verdaderamente encontrar a Dios y queremos encontrar al Creador, al Dios trascendental por sobre todas las cosas que me ha creado, quien tiene un derecho sobre mi vida, a quien le pertenezco, a quien debería servir. Entonces deseo encontrarle a Él. Mi preocupación es porque le he agraviado e ignorado y no he tenido relación con Él en absoluto y no le he servido, no le he amado como debo hacerlo. Es al respecto de buscarle a Él. Eso es lo primero. La pregunta inicial, ¿desea una verdadera interacción con Dios, un verdadero encuentro con Dios? Así como vemos con esta voz. Ese es el caso de esta voz. Cuando Dios nos llama para que vengamos a Él, nos atribula. Y todo entonces es al respecto de Dios. Todo gira al respecto de Dios. Es al respecto de mi pecado. En ese respecto es al respecto de mí, evidentemente. Porque trata respecto de mi pecado, mi salvación, yo no puedo estar delante de Dios, soy un pecador, tengo una necesidad grande del perdón de mis pecados, necesito ser unido a Dios. Entonces, necesito ser cambiado en verdad. Y he conocido personas a través de mi vida quienes adoraban esto y aquello, y tal vez estaban incluso en la iglesia cristiana o en alguna secta o grupo, y habían sido adoradores de Dios, pero eso no ha cambiado su vida, no ha cambiado su carácter, no ha cambiado su comportamiento. Y si no hay cambio, si no hay transformación, si no estamos buscando a Dios y esto no nos cambia el que busquemos a Dios, entonces no es una cosa auténtica, es una ilusión. Esto está solamente en nuestra imaginación. Si verdaderamente venimos a Dios y esta voz que escuchamos detrás de nosotros, esto trata respecto de Dios que dice, ven a mí. Y trata esta voz al respecto de que necesito perdón y nueva vida. Y Él me tiene que dar estas cosas. Estas son las pruebas de una verdadera experiencia religiosa. Este mensaje es al respecto de la eternidad. Me preocupa ahora mi alma y mi destino eterno. Estos son los ingredientes de una experiencia verdadera religiosa. Trata respecto de rendirme a Él. Cuando verdaderamente somos convertidos y venimos a Dios, nos rendimos a Él. Rendimos nuestra vida a Dios. Él es nuestro Dios
Él nos gobierna, su palabra tiene una demanda moral sobre nosotros ahora. Ahora somos cambiados y caminamos en esa nueva relación con Dios. Y esto es lo que nos dice esta voz de detrás de nosotros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas o detrás de ti las palabras que digan, este es el camino para encontrar el perdón de Dios y para tener unión con Dios y para tener una vida cambiada. Y entonces nuestra alma, se le da vida a nuestra alma y tenemos vida eterna. Dios nos lo da. Y entonces somos seres nuevos. Trata respecto de esto. Y eso es lo que les vamos a mostrar brevemente. Este es el camino, dice esta voz, y aprendemos de esto. Y a medida que avanzamos, dice Isaías, cuando nos vamos a la derecha y a la izquierda, ¿tú ves lo que está pasando aquí? No sabes cuál es el camino. Hay una intersección de caminos o hay una bifurcación en el camino y tienes que decidir. Con la información que tengas al respecto de la ruta, tienes que decidir hacia dónde ir. Y entonces tienes que tratar de saber cuál es la mejor ruta, la que sea más agradable tal vez, la ruta que tú quieres. Y a medida que intentas avanzar por esa ruta errónea, esta voz dice, este es el camino. Solamente hay un camino, correcto. Este es el camino. Y vamos a explicar esto un poco y lo estamos explicando un poco a medida que avanzamos. Las personas hoy en día piensan que hay muchas rutas hacia Dios y escuchamos que esto se dice por ahí. Y claro que no hay muchas rutas para encontrar a Dios. Eso tiene que ser una tontería. Eso no puede ser verdad. No solamente su palabra nos dice que solamente hay una ruta, sino que tendría que ser perfectamente obvio a nosotros. Si Dios es Dios, y si Dios es un Dios santo y puro, entonces habrá solamente un camino a través del cual le podremos encontrar, y este es el camino que Él ha prescrito, el camino que nos trae al perdón de pecados y a la vida. Y puede haber solamente un camino, no puede haber diferentes opciones. Una religión dirá, tú necesitas la gracia de Dios, el perdón por todos tus pecados, una nueva vida, y otra religión dice, no, 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 tú necesitas eso en absoluto. Tú necesitas más bien esforzarte. Necesitas esforzarte bastante y obrar por Dios, servirle, y entonces tendrás crédito por ello. Y serás considerado por Dios como alguien aceptado y justo porque tú lo has ganado y porque te lo mereces. Y ambas cosas no pueden ser correctas, evidentemente. Y si Dios es santo y nosotros pecaminosos, y su santidad la hemos ofendido, pues entonces no podemos acercarnos a Él en nuestra propia justicia, en nuestras propias fuerzas. Entonces necesitamos un perdón libre y necesitamos un Salvador, y el mensaje que dice que podemos merecer algo de Dios y ganarnos su favor y aceptación está mal, porque se contradicen el uno al otro, son diferentes. Y este es solamente un ejemplo simple. Y podríamos mencionar otros ejemplos. Aquí el mensaje, el texto dice claramente, este es el camino. Hay solamente hay un camino correcto hacia el destino. Y hay solamente un camino que es válido para poder encontrar a Dios. Este es el camino, andad por él. Supongamos que intentas avanzar por diferentes rutas en la vida. Meditemos este momento para que podamos explorar un poco más la analogía de esta voz. Cuando yo era un joven, yo era atraído al ateísmo bastante y a la incredulidad. A mí me parecía algo bastante sensible, en cambio la religión no. Me parecía que tenía bastantes razones a su favor. Y después descubriría cuando pasó el tiempo que de hecho no tiene ningún argumento a su favor. Sin embargo, me llamaba mucho la atención. Y me llamaba mucho la atención, como estoy seguro que le llama la atención a muchos otros, porque daba mucha libertad. Pensar que no había Dios y que no había juez
y que no tendríamos que dar cuentas nunca de la vida que hemos vivido después de que muramos. Si no había un observador santo en los cielos, pues entonces somos libres para tener nuestra propia moral y estándares y estar en desacuerdo con algunas cosas y estar de acuerdo con otras cosas. Podíamos darnos cuenta que el ateísmo es muy conveniente y atractivo, y algunas de sus razones, por tanto, parecían bastante atrayentes. Sin embargo, creo que Dios estaba lidiando conmigo incluso en ese momento, porque comencé a sentirme bastante intranquilo, como si la influencia de Dios estuviera diciendo, este no es el camino, este no es el camino, solamente que yo no estaba buscando un camino inteligente, sino que era el comportamiento del ambiente donde yo estaba, era la forma de pensar y comportarse de donde yo estaba. Y eso era decepcionante a veces, y comenzábamos entonces tal vez a preguntarnos de todo ese esquema, y tal vez había otras formas de analizar las cosas. Y el Señor dice, ese no es el camino. Y entonces señala otro camino. Y llegamos a una vuelta en el camino. El ateísmo era muy atractivo, pero veamos lo que sabemos del ateísmo hoy en día. Y aquí hay un argumento, pero hay muchísimos más. Estamos aquí en un mundo que está lleno de orden y lleno de diseño, de sistemas biológicos, cosas detalladas y precisas, cosas que dan la impresión de orden y organización y diseño. ¿Y qué es el ateísmo? ¿Qué dice el ateísmo? Es un sistema que tiene que explicar todo eso y descartarlo. Tiene que explicar cómo un mundo, un universo de hecho, y la vida humana en particular, el cuerpo humano y todo respecto de nosotros, nuestra personalidad, nuestras funciones mentales, todo lo que somos, y podemos ver que parece tener tanto orden, tanto diseño, tanta simetría y perfección y reacciones químicas que se entrelazan, y tiene que explicar el ateísmo y decir que todo eso se puede explicar en términos del azar y accidentes. Y entonces nosotros nos convencemos por estas cosas. Pero hay problemas. Hay muchos problemas en este punto de vista. Y mencionaba esto hace unos cuantos meses, pero me sorprende lo que ha pasado en mi vida. Cuando yo era un jovencito, se nos enseñaba que el organismo fundamental era una amiba, como un circulito, una célula, con un núcleo y con un vacúolo, etcétera. La simplicidad. Era muy difícil, perdón, era muy fácil ver que una cosa así podía emerger de pronto de un pantano. Pero incluso en mi tiempo de vida, esa célula simple ahora se sabe que es tan compleja, que está tan llena de información, que no puede ser completamente entendida, porque está tan llena de estructuras microscópicas, perdón, microscópicas. Y ahora la tendencia en la ciencia biológica, es decir, ahora entendemos que hay tanta información en el más simple organismo, que es bastante claro que esto ha sido traído, ha llegado del espacio exterior, ha llegado no de nuestro sistema solar, sino de más allá de nuestro sistema solar. Incluso tal vez ha llegado de una galaxia remota. La vida ha surgido en otra parte, a través de un proceso que no podemos investigar y no podemos definir. Y de forma milagrosa y sorprendente ha sido transportada en algo, un meteorito o algo, a través del espacio, ha aterrizado en esta tierra y de ahí todo avanzó. Y todo eso, como frecuentemente digo, es mucho más difícil de creer que creer que tenemos un diseñador. Si tú quieres creer en el ateísmo, que dice que no hay un Dios, pues entonces tienes que explicar unas cosas casi imposibles, porque ahora las cosas no son tan simples como antes eran. Ahora no podemos imaginarnos un pequeño paso de un caldo primeval
de donde nació la vida, y cada vez que pasan los años se hace más difícil el explicar y descartar todo el desarrollo y el orden y el grado de perfección que vemos en la vida y en las cosas que son diseñadas. Y ese no es el camino, queridos amigos. El ateísmo no es el camino. Si tú te vuelves ateo y dices, yo me puedo convencer a mí mismo de que no hay un Dios, de que no hay diseñador del universo, de que por tanto no hay ninguna otra cosa que solo las cosas materiales en este mundo, en este universo, de hecho, y no tengo nada que pensar, la vida solamente es un accidente inmenso y sorprendente. Amigos, ese no es el camino, eso no es creíble. Este más bien es el camino, caminad en él. Un gran Dios, un Dios trascendental por sobre todas las cosas. Él ha diseñado y creado todas las cosas. Él tiene un propósito, un futuro también para sus seres, para sus criaturas. Y esta voz viene a personas que serán salvas y dice, este no es el camino. Eso no es el camino, no es correcto. Y ya mencioné este asunto de las personas que piensan que uno puede volcarse a un sistema religioso que cree que a través de sus méritos uno puede hacerse aceptable a Dios. Bueno, hace un poco más de 500 años que, por ejemplo, Martín Lutero, antes de la Reforma, encontró a Dios de una forma verdadera. Él había sido religioso desde la juventud. Él se había entregado a Dios una vez cuando era un jovencito, y cayó un rayo justo enfrente de él, y él estaba tan aterrorizado que clamó y entregó su vida a Dios. Pero obviamente era una reacción emocional a lo que él pensó que fue su liberación, pero él no tenía ninguna unión con Dios. Se esforzaba por ello como un joven monje. Él intentó todo tipo de penas y aflicciones y golpearse solo y lacerarse solo, latigarse solo y todo lo imaginable para poder intentar pensar que él estaba siendo digno para Dios. Y después en última instancia descubrió la clara enseñanza de la escritura de la Biblia, que uno es justificado solamente a través de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho, y en su muerte redentora en la cruz del Calvario por pecadores, descubrió que Cristo fue el Hijo es el Hijo de Dios que se hizo hombre y llevó en su propio cuerpo el eterno castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Y cuando entendió eso y se dio cuenta que no podía hacer nada para obtener su perdón y salvación, y confió solamente en Cristo y se rindió su vida a Cristo, entonces recibió nueva vida y una nueva naturaleza, el gran cambio en su vida y en su camino, y un sentido de aceptación por Dios y comunión con Dios, como si Dios le dijera a él en algún momento en la vida, a medida que él intentaba ganar su pasaje al cielo, le dijo Dios, al este no es el camino, más bien este es el camino, y entonces le trajo a su palabra y a la enseñanza de la Biblia. Y tal vez ustedes puedan ser tentados de forma diferente. Tal vez ustedes piensen que lo que les es atractivo a ustedes es el camino que es cuidar al número uno, cuidar de ustedes mismos. De modo que más bien van a estar libres para tener cualquier placer que tú quieras, la posesión que tú quieras y hacer las cosas que tú quieras. Y ser tu propio amo y señor, el capitán de tu propio barco, de tu propia nave, y seguir el camino que uno quiera. Y quieres tal vez tú seguir el camino de servirte a ti mismo, a ti misma y tus propias ideas y ambiciones. Sí, pues inténtalo. Yo no te invito a que lo hagas, la verdad que no, pero inténtalo si quieres y en última instancia te decepcionarás y estarás aplastado. Y que el Señor en su misericordia te diga, ese no es el camino, más bien este es el camino. Y el Señor conceda que Él te señale el camino para su palabra y el camino a la salvación que Él ha dado. Aquí tenemos el texto. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Incluso esta palabra andad
nos habla tanto. Andad por él. Este es el camino, dice Dios. Andad por él. Es una palabra gentil. ¿Acaso no es así? Andad por él. El camino a Dios no necesita, no requiere que tú subas por una montaña. Tampoco requiere que nades por un océano. Tampoco requiere que hagas nada que no puedes hacer, nada que sea difícil. No necesita, no requiere que tú busques a Dios por años sin fin y que leas cosas difíciles o imposibles, libros difíciles y estudies. Más bien es un camino de gracia. Este es el camino. Y es un camino sumamente sencillo, fácil. Es un camino que te lleva a la salvación libre y gratuita. Es el camino de la gracia. La gracia en el Nuevo Testamento significa un favor inmerecido, un favor libre, una salvación libre y gratuita. Cristo lo gana todo por ti. Cristo hace la obra que es necesaria. Él vino del cielo a la tierra. Él se hizo humano. Y él tomó una personalidad humana para poder ser el representante de todos aquellos que serían perdonados, de todos aquellos que serían salvos. Él vivió una vida de gran prueba para su perfección. Él fue humillado, él fue tratado de forma brutal, él fue insultado, él fue movido con su santa alma y su ser, fue traído en este mundo de pecado con tantas ofensas y aún así él era perfecto, no tenía mancha ni culpabilidad. Él era la persona más amable que jamás haya pisado esta tierra. Estaba lleno de compasión, de obras compasivas. Ustedes saben, conocen la historia de Cristo. Ustedes conocen sus 3 años de sanación de miles y miles de personas. Ustedes conocen sus palabras, su paciencia, su comportamiento. Él era Dios y él era hombre. Él era perfecto. Su justicia es tan grande, su perfección es tan grande, que ganan las bendiciones de la vida eterna para todas las personas que representa. Él era nuestro representante, pero más allá que eso, como ya mencioné, Él fue a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario algo sucedió que la mente humana prácticamente no puede entender. Dios puso sobre él toda la culpabilidad, cada pecado que una persona perdonada hubiera cometido. Y Dios le castigó a él en vez de aquel pecador culpable. De lo alto fue derramado de forma invisible, es imposible de ver, fue derramado un grado de sufrimiento muchísimo más grande que el dolor que sintió en sus manos y pies por esos clavos, y peor que estar colgado allí en ese calor terrible, y peor que sentir esa corona de espinos en su frente. Estas cosas eran solamente señales, muestras de su sufrimiento, si las comparamos con aquello que verdaderamente tuvo que sufrir por nuestro pecado, siendo Dios, por así decirlo. Dios cubrió su rostro, por así decirlo, y derramó sobre él el eterno castigo debido a nosotros. Cada pecado, cada mentira, cada acto despreciable, cada crueldad, cada palabra cruel, cada elemento de avaricia en nuestra vida, todo lo que estaba mal en nosotros que hemos hecho desde el principio de nuestra vida hasta el final. Y no solamente tú y yo si eres salvo, sino lo hizo por billones de personas que irían al cielo a través de la historia del mundo. No nos sorprende que el escritor de himnos dijo, no podemos saber, no podemos entender qué dolor tuvo que soportar, pero nosotros creemos que fue por nosotros que estuvo colgado allí y sufrió allí.
6 horas estuvo allí, de un dolor indescriptible, de un sufrimiento inigualable, para poder pagar el pecado y el castigo de nuestro pecado. Y cuando agregamos a eso que él sabía con antelación lo que le costaría, y aún así dejó las cortes gloriosas del cielo y descendió en amor y compasión, porque él podía ver en la mente de su ojo, a- en los ojos de su mente, perdón, a todas aquellas personas por quienes estaba muriendo, y entonces pagó el castigo por su pecado. Ese es un amor sorprendente, es un amor vasto e infinito. Cristo tomó nuestro pecado y ganó representándonos esa salvación eterna. Este es el camino. Este es el único camino. Dios es tan perfecto y tan puro y tan santo, y nosotros somos tan pequeños y tacaños, pecaminosos y malos y culpables y caídos. ¿Cómo puedes ganarte el favor de Dios? Este es el camino. Anda en él. Es muy simple para nosotros y es tan duro para Dios. Y es tan fácil para nosotros. Este es el camino. Camina, anda por él, queridos amigos. Hago referencia a esto de vez en cuando, de vez en cuando. Hay una conversión, una historia de una conversión que encaja este texto bastante bien, creo yo. Y estoy hablando de la conversión de un hombre. Este hombre tal vez será importante para algunos de ustedes. Bueno, este hombre era un americano y al principio del siglo XIX, él fue el primer misionero americano en ir a otra nación. Fue a otra nación. Su padre era un pastor, su padre y su madre eran creyentes fervientes, y él fue criado creyendo en Cristo, pero nunca fue salvo. Nunca verdaderamente se arrepintió de su pecado, ni tampoco jamás rindió su vida a Cristo y a Dios. Y entonces fue a la universidad cuando tenía 16, de hecho. Y cuando estaba en la universidad, él tuvo amistad con un joven hombre que era un ateo determinado, empedernido, y él deseaba convencer a este hombre que el ateísmo era el camino, el camino a seguir. Y él estaba convencido por esto. Completamente estaba sobrecogido por este amigo suyo, le admiraba y le siguió en esto. Nunca lo confesó durante muchos años a su padre ni a su madre, pero se convirtió en un ateo. Y cuando se graduó de la universidad, cuando tenía 20, fue a casa y en su cumpleaños 20 le dijo a sus padres que ya no creía en Dios y que era un ateo. Bueno, razonaron con él, clamaron a él y su madre en particular, pero bueno, se fue de casa y su determinación era trabajar en el teatro. Y él pensaba convertirse en un escritor en el teatro y también era actor. Y descendió más y más en su vida y se apartó más y más de Dios, y ese es el camino que siguió. Y de vez en cuando él escuchaba la voz, si ustedes quieren, la voz de Dios, diciendo, ese no es el camino, más bien aquel otro es el camino para encontrar a Cristo y su amor perdonador, y el camino para venir a Dios y recibir perdón y una nueva vida. Pero esa voz fue ignorada, y no fue sino hasta después de tiempo que él se desilusionó por completo. Estaba en los teatros de Nueva York y él estaba triste, estaba desilusionado y comenzó a pensar que había estado perdiendo su tiempo, tenía ahora muchas deudas y decidió que tenía que ir a casa. Y camino a casa, acercándose a su casa, y esta historia es una buena historia, una historia bien conocida, y está escrita en un libro. Está escrita la biografía de este hombre. Es un libro grande,
Es una lectura muy agradable y entonces nos explica su conversión de forma maravillosa y de hecho también su vida misionera subsecuente, pero fue a casa y se detuvo en un cierto lugar, en una posada, y estaba llena la posada, pero con disculpas le dijo al hombre, te puedo dar un cuarto, pero no es el mejor cuarto, porque hay un hombre en el cuarto de al lado que está muy enfermo y tal vez te va a perturbar, lo lamentamos. Entonces tomó el cuarto y no podía dormir en absoluto, porque el hombre en el cuarto de al lado estaba claramente sufriendo de un estado avanzado de alguna cosa, tuberculosis tal vez, y tosía, y estaba siendo molestado el otro hombre. Y la forma en que esto afectó a este joven Adonaya fue la siguiente. Pensaba, este hombre tal vez está muriendo, y este podría ser yo. ¿Acaso sabe hacia dónde va? ¿Y yo sé a dónde voy? Si me muero, ¿tengo un futuro eterno? ¿Estoy siguiendo el camino correcto? Y entonces más y más se preocupó a través de la noche. Y en la mañana fue a pagar lo que debía y dijo, de forma casual, al hombre del mostrador, le dijo, ¿cómo está el hombre de al lado? Y le dijo, el del mostrador murió en la noche. Y entonces estaba sorprendido y dijo, pobre hombre, no, no era un hombre anciano, era un joven como tú. Y por una razón u otra, Adonaya, sin saber lo que estaba diciendo, le dijo, bueno, es una pena, ¿cuál era su nombre? Y el nombre que escuchó era el nombre de su compañero de la universidad, quien le había apartado de la fe cristiana y le había metido en el ateísmo. Y estaba tan sorprendido y estaba tan sacudido que entonces no se fue de esa posada durante muchos años mientras analizaba esto. Y era como que Dios tenía su mano sobre él diciéndole, este es el camino, no aquel, este es el camino. Y cuando fue a casa, llegó a casa y fue el comienzo de su conversión a medida que verdaderamente entregó su vida al Señor. Ustedes se acordarán que yo empecé diciendo que un verdadero encuentro de Dios comienza con Dios. Al pensar dónde estamos al respecto de Dios, hay que conocerle. ¿Te has arrepentido de tu pecado? Un verdadero encuentro con Dios es pensar si nos hemos arrepentido y al respecto de obtener una nueva vida en una nueva naturaleza, una transformación, vida espiritual que Dios nos tiene que dar, de modo que podemos orar. Este encuentro es al respecto de la eternidad, de modo que puedas tener certeza de que eres un hijo de Dios y que le amas y trata al respecto de rendirnos a Dios y de entregar nuestra vida a Dios. Ese es un verdadero encuentro con Dios. Eso y nada más, ni más ni menos, eso es lo que necesitamos, queridos amigos. Este es el mensaje de este versículo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ya no tengo que detenerles más, queridos amigos, así era conmigo. Y yo me acuerdo vívidamente que cuando el Señor me salvó, lo que verdaderamente entendí fueron las palabras de Isaac Watts, este himno famoso de Isaac Watts. Cuando analizo esa cruz maravillosa, en la cual el príncipe de gloria murió, mi más grande ganancia lo cuento por pérdida, y derramo desprecio en todo mi orgullo. Vi, por así decirlo, no verdaderamente, claro, pero en mi mente vi el Calvario y a Cristo, el Señor de gloria, que sufría y moría por un individuo pequeño y malvado como yo, insignificante como yo. Cuando estudio, cuando analizo esa cruz, ahí Dios murió por mí para tomar mi castigo. Esa cruz en la cual el príncipe de gloria murió, mi más grande ganancia, toda
mi tonta imaginación al respecto de dones y esto y aquello, todo eso es una cosa pequeña y que no sirve para nada. Oh, qué pecador necesitado era yo en verdad. Mi más grande ganancia la considero como gran pérdida y derramo desprecio. Y eso es lo que merece desprecio todo mi orgullo. Eso es lo que significa venir a Dios, el rendirse a Él, creer en Él. Dale tu vida a Él, confía en Él, arrepiéntete de tu pecado ante Él, y Él te cambiará tu vida. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, bendícenos a cada uno, Señor. Haz que sea imposible que nos vayamos de este lugar llenos de orgullo e independencia y avanzando de forma entusiasta a través de la vida. Oh Señor, acércanos, tráenos a ti. Señor, por favor, permite que escuchemos esta voz, y permite que la escuchemos y que volvamos a Cristo y le encontremos y le conozcamos. Bendícenos a cada uno, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.